hay. Y para muestra, 150,136 pruebas. Debido a la crisis en materia de inseguridad que vivimos en Jueves 1 de junio, bienvenidos y bienvenidas. Acompáñenme a ver qué fue lo que pasó esta semana en el país. Esto es Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabía que la necesitaba. Oh, sí, nena. El presidente López Obrador lo dijo una y otra vez en campaña. Él llegaba al poder para hacer historia y vaya que lo ha logrado. No con buenos resultados, pero sus resultados ya se diferencian y con creces de los resultados de gobiernos anteriores. Esto debido a la crisis en materia de inseguridad que vivimos en el país desde hace tiempo. El único escenario en el que a veces el presidente admite que se han quedado cortos. Nosotros no somos ajenos de cuándo se origina esta crisis en materia de inseguridad allá en el pasado 2006 con el expresidente Felipe Calderón y su simulada, ahora lo sabemos, guerra en contra del narcotráfico, de la mano del segundo al mando, Genaro García Luna, el zar del combate al narcotráfico, que nos venimos enterando después que resultó también ser un narcotraficante. Lo sabemos, el criticar a la Cuarta Transformación no exime a Calderón de la responsabilidad por el baño de sangre que hubo en el 2006. El que critiquemos a la Cuarta Transformación no implica que no sepamos acerca de la ineptitud y la corrupción del expresidente Enrique Peña Nieto, pero solapar los resultados de esta administración sí nos convierte en responsables en el desastre de país que le estamos dejando a las futuras generaciones. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Es por eso que hoy les traemos el nuevo récord de la 4T y dicho lo anterior, ahí les va la cifra. El sexenio del presidente López Obrador es ya el sexenio más violento en la historia reciente del país, alcanzando la trágica cifra de los 150,136 homicidios dolosos, superando los 156,066 de Peña Nieto y los 120,463 de Felipe Calderón en 6 años cada uno. Esto es importante porque los homicidios en el sexenio de López Obrador han sido 150,136 homicidios y contando, porque todavía le quedan 14 meses como presidente de la República. Esta epidemia de homicidios se explica en cifras puntuales. En el mundo, 9 de las 10 ciudades más peligrosas son mexicanas. Al día ocurren como mínimo 10 feminicidios. Es decir, hay días en donde ocurren más, pero nunca baja la cifra de 10. 10 feminicidios al día. Nos hemos acostumbrado a que cada fin de semana el recuento de homicidios termine en 150 o 200,000 tan solo entre el viernes y el domingo. Nos hemos acostumbrado también a escuchar la cifra de los desaparecidos. Más de 81,000 desaparecidos en este sexenio, además de otras trágicas cifras como masacres, entre otras cosas terriblemente lamentables para el país. Y todavía hay gente que se atreve a decir que esto es resultado, después de 4, casi 5 años de gobierno del presidente López Obrador, que esto es resultado de la herencia del sexenio de Calderón. No nos confundamos. Estos ya son los muertos de López Obrador. Estos ya son los desaparecidos de López Obrador. Estos ya son los feminicidios de López Obrador, las masacres de López Obrador y los resultados de López Obrador. No obstante, ¿quieren jugar? Juguemos. El discurso clásico con el enemigo jurado de AMLO, es decir, Felipe Calderón, cuando se habla en materia de violencia, son los 120,000 muertos que dejó la simulada guerra contra el narcotráfico. Pero de acuerdo a datos del propio INEGI, el sexenio de López Obrador ha resultado más violento en un 60%. De acuerdo a estadísticas nacionales e internacionales, de seguir con esta tendencia de homicidios dolosos, vamos a terminar el sexenio con más de 190,000 muertos aproximadamente, casi 200,000 vidas de mexicanas y mexicanos a los que este gobierno simple y sencillamente les falló. Ahora, es importante que los mexicanos no confundamos la popularidad o el carisma con el buen gobierno o los buenos resultados, porque no nos engañemos, no los hay. Y para muestra, 150,136 pruebas. Regresamos.
programas anteriores les habíamos reportado cómo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ya terminó con todas las aquejanzas a la entidad veracruzana. Ya no hay feminicidios, ya no hay violencia, hay un buen desarrollo económico y oportunidades abundan para una mejor calidad de vida. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. No obstante, el gobernador de Veracruz salió a entrometerse en otro estado, ya que fue él quien organizó, planeó y llevó a cabo una manifestación en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esto, esta manifestación en contra de la Suprema Corte tuvo de todo acerca de la violencia, desde apología al delito con féretros con la cara de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, u otros ministros como Javier Lainez, además de agresiones hacia periodistas, particularmente de Grupo Fórmula, en donde corearon nombres como el de Joaquín López Dóriga o como el de Ciro Gómez Leiva en un entorno de violencia. Yo nada más les quiero recordar que a finales del año pasado, un día después de que el presidente dijera en su mañanera que escuchar a Ciro Gómez Leiva podría causar tumor en la cabeza de las personas, un tumor, el periodista se salvó por un vidrio blindado de recibir 5 impactos de bala en su cabeza. Así está escalando el nivel de violencia y esto es solo el contexto, ya que la nota de esta semana es que el fin de semana pasado se llevó a cabo una nueva manifestación, pero ahora a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta se llevó a cabo por un grupo llamado Chalecos México, una mala copia del movimiento francés Chalecos Amarillos, el cual, por cierto, salió a deslindarse desde hace muchos meses atrás del movimiento de Chalecos México por supuestos actos de violencia y un discurso radical de anti-López Obradorismo. Antes de la marcha que llevó a cabo Chalecos México, tuvo una entrevista a su representante Alejandra Morán, precisamente con Ciro Gómez Leiva, en donde le aseguró 3 cosas: que su marcha es un movimiento pacífico, que ellos iban simple y sencillamente a defender a la Corte y que no iban a pasar por el plantón que tenían los manifestantes en contra de la Suprema Corte. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. ¿Y qué hizo Chalecos México? Pasar justo enfrente del plantón que tiene el gobierno a las afueras de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resultado era obvio, hubo un enfrentamiento entre miembros del plantón y miembros de los manifestantes. Ante esto, el presidente López Obrador salió a decir que esta es una violencia total y absolutamente condenable, a lo que yo, igual que muchas otras personas, nos preguntamos ¿con qué cara sale a comentar esto si defendió y no dijo absolutamente nada malo acerca de las muestras de violencia también condenable cuando marcharon con ataúdes con el rostro de los ministros de la Suprema Corte o se quemó en pleno Zócalo una piñata con la cara de la ministra presidenta Norma Piña? Repito, eso no es violencia condenable. Desde este punto de vista afirmamos que ambas manifestaciones, tanto el plantón como la marcha a favor de la Suprema Corte, actuaron absolutamente mal y absolutamente reprobable. Y ante esto no me queda nada más que comentar que el presidente finalmente logró lo que quería, obtuvo su objetivo. Muchos de los cimientos de un gobierno populista o de un gobierno de izquierda parten principalmente de dividir a la población, de fragmentar el tejido social de la ciudadanía. Y el presidente es lo que lo ha conseguido. Así ha ganado mucha legitimidad en favor de quienes creen que están en lo correcto al apoyarlo a él y a su causa. Bajo el marco de estos enfrentamientos también, el presidente López Obrador se aventó la puntada esta semana de decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación planea un golpe de Estado técnico en contra de su gobierno. Una absoluta insensatez que va todavía más allá, porque es una tontería sin sustento, sin evidencias, pero también sin escrúpulos, ya que viendo cómo ha escalado poco a poco la violencia entre los propios ciudadanos de este país, las palabras del presidente López Obrador son gasolina pura para que ocurra finalmente una tragedia como la que estuvo cerca de ocurrir con el atentado a Ciro Gómez Leiva o como la que ha estado ocurriendo, aunque en una escala menor, en los enfrentamientos, que no es el primero, en las marchas a favor y en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me pregunto, ¿qué es lo que necesita el presidente que suceda en este país para dejar de apostarle a dividir el presidente que es de todas y de todos los mexicanos, a dividirnos todavía más? ¿Qué tiene que pasar? Esperemos no averiguarlo pronto. Volvemos.
La dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología tanto del Partido Verde como de Morena y de UDC. Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas. Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila quiso venir a decirnos lo que debemos hacer. Disculpo al profesor Alberto Anaya y a la dirigencia del Partido del Trabajo. Yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política, de una presión muy fuerte que todos la hemos recibido para querer someter a los coahuilenses como conejillos de indias de la disputa sucesoria del 2024. De solo más me bajarían de la contienda electoral. ¡Bravo! Este domingo son las elecciones para el estado de Coahuila y el estado de Edomex, dos bastiones históricos para el Partido Revolucionario Institucional. Arrancamos con Coahuila. Lo que se vivió esta semana fue realmente de locos, con 5 y 4 días de antelación al desarrollo de los comicios para el estado de Coahuila. Las dirigencias nacionales, tanto del Verde como del Partido del Trabajo, decidieron dejar de apoyar a sus candidatos en este estado, tanto a Lenín Pérez como a Ricardo Mejía. Esto para declinar sus apoyos en favor del disminuido Armando Guadiana, que va segundo de acuerdo a las preferencias del electorado coahuilense. Quien tutela, quien va primero en la preferencia de los coahuilenses es precisamente el priista de origen y representante de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. Esta maroma se dio luego de que en semanas pasadas ambos partidos, tanto el Verde como el Partido del Trabajo, hicieran berrinche. Primero el Partido Verde admitió que no sería una mala idea, que estaban tentando la posibilidad de no seguir en la alianza de cara al 24 con Morena, sino de ir solos, de la mano del senador Manuel Velasco y exgobernador del estado de Chiapas. Ante esto también Gerardo Fernández Noroña criticó al propio López Obrador por no haberlo reconocido como una corcholata más. Luego de sendos berrinchazos, finalmente Morena cobijó de la mano de Mario Delgado tanto a Velázquez como a Noroña, concediéndoles el honor de ser reconocidos a nivel nacional como la quinta y la sexta corcholata del país. Sin embargo, en política todo tiene un costo, y el costo para estos partidos fue abandonar a su electorado en Coahuila y también a sus candidatos. No obstante lo sucedido, tanto Mejía como Lenín Pérez dijeron que no iban a bajarse del barco de la candidatura de cara a la gubernatura para las elecciones de Coahuila, y menos para apoyar a alguien como Armando Guadiana. En eso sí fueron concisos y también muy similares ambos discursos, tanto del candidato del Verde como del PT. El problema no es tanto Morena, el problema es Guadiana. Ahora, ¿cuál es la intención de la Cuarta Transformación con esta medida? Reconocemos que es una medida totalmente desesperada, y dentro del análisis que le traemos pudiera ser, y esto es solo una suposición, el que Morena se sabe perdedor en el estado de Coahuila. Lo que buscaría con estas patadas de ahogado es perder, pero por un margen mínimo, para después poder desconocer los resultados de la elección, algo que no es novedad dentro del círculo cercano de el López Obradorato, por lo que será vital para Manolo Jiménez, si es que quiere ganar con contundencia y sin lugar a dudas ganar con una diferencia mayor a la del 5%. Las cosas son distintas si nos trasladamos al Estado de México, en donde la candidata por Morena, Delfina Gómez, ha bajado en las encuestas, pero muy poco, y Alejandra del Moral, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, ha subido en las encuestas, pero también muy poco. Ahí las cosas casi no se han movido. Por supuesto que hay versiones a favor de Del Moral que dicen que ya empató a Delfina Gómez y que caballo que alcanza gana. Sin embargo, desconocemos la veracidad de este tipo de encuestas. Otras versiones que circulan con respecto a las elecciones del Edomex es que el grupo Atlacomulco, viejo operador de los tiempos del PRI hegemónico, no está dispuesto a soltar el poder en el Estado de México, pero realmente nos preguntamos a 2 días de la elección, ¿qué tanto puede hacer un grupo Atlacomulco que, por cierto, ha venido a la baja en cuanto al poder, principalmente porque el gobernador se encuentra atado de manos ante AMLO y la Cuarta
transformación. Desde este espacio, ¿qué podría hacer Alejandra del Moral? No lo sabemos, sobre todo porque ya hay veda electoral. Lo que sí sabemos que puede hacer usted es salir a votar el próximo domingo, sin importar de cómo se encuentre, de en dónde esté, vayan a votar, hagan uso de su derecho a sufragar para poder elegir a quién es quien nos va a gobernar durante los próximos 6 años. Dura solo un día el tema de la elección, solo un día, pero los resultados que genere ese mismo día van a ser a lo largo de 6 años. Así que mediten su voto en este espacio. Jamás les vamos a decir por quién tienen que votar. Exponemos las cosas, cómo las entendemos y cómo creemos que son. Y ustedes toman la decisión final. Salgan a votar y aquí los esperamos la semana que viene para discutir los resultados de esta elección. Todo por nuestra parte. Les recordamos sintonizarnos en la Otra Radio Chicago en el link otraradio.com de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana con una repetición de 6 a 8 de la noche. Yo fui Max Corrales, esto fue Fuego de Opinión, nos vemos la semana que viene.